3 señales de que necesitas resetar tu cerebro y cómo hacerlo. Tu mente no está cansada. Está saturada, llena de pensamientos que no te pertenecen, de opiniones ajenas que se convirtieron en ruido interno, de metas que alguna vez fueron tuyas y hoy ya no sabes si lo siguen siendo. Vivimos en un tiempo donde el cerebro no descansa, solo cambia de distracción. Pasamos del trabajo al teléfono, del teléfono a las redes, de las redes a la ansiedad, y lo llamamos vida. Pero no es vida. Es supervivencia en piloto automático. Cuando el alma se agota, el cuerpo lo siente. No es casualidad que despiertes sin energía, que te cueste concentrarte o que todo te parezca un peso. Es la mente pidiendo un respiro, un espacio para reorganizarse. No puedes avanzar si tu sistema está colapsado. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la manera en que las interpretamos. Si tu mente interpreta el mundo desde el agotamiento, cada cosa se vuelve una carga. Tal vez pienses que lo que necesitas es motivación, pero la verdad es que necesitas reinicio. Un reset profundo, porque no se trata de agregar más a tu vida, sino de liberar lo que sobra, de vaciar lo que ya no sirve, de limpiar los pensamientos que te mantienen atrapado. Tu cerebro no fue creado para procesar ruido constante, fue hecho para observar, razonar y elegir con claridad. Pero cuando lo llenas de exceso, pierde la capacidad de discernir. Y lo que debería ser sabiduría se convierte en confusión. Imagina tu mente como una casa. Si acumulas objetos durante años sin ordenar, llega un momento en que ya no puedes moverte dentro de ella. Lo mismo sucede con tus pensamientos. Llevas años guardando preocupaciones, culpas, comparaciones, exigencias. Lo llamas responsabilidad, pero en realidad es desorden mental. Y mientras no te detengas a limpiar, seguirás tropezando con lo mismo una y otra vez. Este video no es una promesa de soluciones rápidas. Es una invitación a la conciencia, a detenerte, observar y preguntarte, ¿mi mente trabaja para mí o contra mí? Si la respuesta te incomoda, estás en el punto exacto para comenzar. Porque el primer paso para resetear el cerebro no es hacer algo nuevo, es reconocer que así no puedes seguir. En los próximos minutos descubrirás 3 señales claras de que tu cerebro está pidiendo un reset. No señales superficiales, sino síntomas profundos que se manifiestan en tu forma de pensar, sentir y reaccionar ante la vida. Y cuando las reconozcas, sabrás también cómo liberarte. No con fórmulas complicadas, sino con actos simples, casi invisibles, que transforman desde dentro. Así que quédate aquí, no te distraigas. Este no es un video más para consumir y olvidar. Es una pausa consciente, una puerta hacia una mente más clara, serena y fuerte. Porque cuando logras reiniciar tu cerebro, no cambias solo tu forma de pensar, cambias tu manera de existir. Señal 1. Ruido interno constante. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se apaga, ni siquiera cuando todo a tu alrededor está en silencio? Ese zumbido invisible que no cesa, esa voz interna que no deja de analizar, anticipar, recordar. No es pensamiento consciente, es ruido. Y el ruido es la primera señal de que tu cerebro necesita un reinicio. El ruido mental aparece cuando el cerebro ha estado demasiado tiempo en modo defensa, tratando de procesar más estímulos de los que puede soportar. Noticias, notificaciones, expectativas, comparaciones. Cada fragmento de información se acumula, como capas de polvo en una superficie que alguna vez fue nítida. Y un día, sin darte cuenta, ya no ves con claridad. Solo reaccionas. Epicteto enseñaba que la libertad comienza en la mente. Pero no puede ser libre una mente que nunca descansa. Cuando el pensamiento se vuelve un flujo continuo e incontrolado, pierdes la capacidad de elegir qué merece tu atención. Te conviertes en prisionero de cada idea que pasa, esclavo de cada emoción que surge. El ruido interno se disfraza de productividad, pero su verdadero rostro es la dispersión. Crees que avanzas porque haces muchas cosas, pero en realidad solo te mueves en círculos dentro de tu cabeza. Estás ocupado, pero no presente. Y el cerebro, saturado de dopamina por la estimulación constante, pierde su capacidad de enfoque. Lo que antes te inspiraba ahora te agota. Resetear tu cerebro comienza con un acto de rebelión silenciosa. Eliminar el exceso. No necesitas apagar el mundo, solo aprender a crear pausas. Espacios sin ruido donde la mente pueda respirar.
5 minutos al día en completo silencio son suficientes para empezar a recalibrar tus circuitos. No es meditación complicada, es volver a la quietud que ya conoces, la que olvidaste entre tanto estímulo. Cuando el ruido se apaga, la claridad regresa. No porque las cosas cambien, sino porque tú cambias la forma de mirarlas. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Y cuando logras escucharlo, el cerebro deja de gritar y vuelve a pensar con calma. Señal 2. No sientes placer, aunque logres tus metas. Hay momentos en que logras lo que tanto deseabas y sin embargo, no sientes nada. Ninguna chispa de emoción, ningún alivio, solo un vacío silencioso. Esa es una de las señales más claras de que tu cerebro está saturado y necesita un reinicio. Cuando la mente ha estado demasiado tiempo bajo estimulación constante, el sistema que regula la recompensa se desgasta. La dopamina, ese mensajero del entusiasmo, deja de responder. Empiezas a vivir en automático. Trabajas, cumples, avanzas, pero nada te llena. Lo que antes te emocionaba ahora se siente plano. Buscas estímulos cada vez más intensos, sin darte cuenta de que lo que necesitas no es más, sino menos. Has confundido la búsqueda de satisfacción con la adicción a la distracción. Quieres sentirte vivo, pero solo logras sentirte cansado. Epicteto diría que no es el placer lo que falta, sino la capacidad de percibirlo. El cerebro sobrecargado deja de registrar las pequeñas cosas, el sabor del café, el sonido de la lluvia, la calidez de una conversación sincera. No porque hayan perdido valor, sino porque tú has perdido sensibilidad. Estás tan acostumbrado a la urgencia que el presente te parece lento. Reiniciar el cerebro significa reeducar tu atención para disfrutar lo simple. Significa apagar la búsqueda de estímulos artificiales y reconectar con los sentidos reales. Una caminata sin auriculares, una respiración profunda sin pensar en lo que sigue. Un día sin la necesidad de documentar nada. En ese espacio, el cerebro recupera su equilibrio químico y la dopamina vuelve a actuar como debe, no como un látigo de deseo, sino como un impulso de vida. La verdadera plenitud no se encuentra en el logro, sino en la percepción. No es lo que haces lo que te vacía o te llena, sino desde dónde lo haces. Si tu mente está colapsada, incluso el éxito se siente pesado, pero cuando la reinicias, incluso lo más sencillo se convierte en fuente de gratitud. Señal 3. Tu diálogo interno se volvió tu enemigo. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor adversaria. Cuando el cerebro está saturado, el diálogo interno, esa voz que te acompaña en silencio, empieza a volverse hostil. Te critica, te compara, te acusa. Ya no analiza para ayudarte a crecer, sino para recordarte todo lo que no eres. Esta es la tercera señal de que necesitas un reset mental, cuando tu propio pensamiento se transforma en un campo de batalla. El ruido del que hablamos antes se convierte aquí en juicio. Es una mente que ha perdido equilibrio emocional y opera desde el miedo. Empiezas a creer cada pensamiento negativo como si fuera verdad absoluta. Te repites que no eres suficiente, que ya es tarde, que no puedes. Y tu cerebro, obediente, lo convierte en realidad. Porque el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Reacciona químicamente igual ante la idea del fracaso que ante el fracaso mismo. Epicteto decía que las cosas en sí no nos afectan, sino la opinión que formamos sobre ellas. Cuando tu diálogo interno se llena de dureza, es esa interpretación la que genera dolor, no los hechos. Y ahí nace la confusión. Crees que la vida te hiere, cuando en realidad es tu mente la que no deja de golpear. El reset comienza cuando aprendes a observar esa voz sin identificarte con ella. No eres lo que piensas, eres quien observa el pensamiento. Cuando logras esa distancia, el poder regresa a ti. No se trata de repetir frases positivas sin sentido, sino de reemplazar las palabras automáticas de autocrítica por preguntas de conciencia. ¿Esto que pienso es verdad o solo es miedo? El cerebro se reprograma con práctica y constancia. Cada vez que eliges un pensamiento más amable, creas una nueva conexión neuronal. Y poco a poco, tu mente deja de ser un juez y vuelve a ser una guía. Esa es la transformación profunda, cuando la voz que antes te hería empieza a enseñarte. Reiniciar el cerebro es aprender a hablarte como hablarías a alguien que amas, con respeto, paciencia y verdad. No hay crecimiento sin compasión interior.
No hay claridad sin silencio entre pensamiento y reacción. Cuando tu mente vuelve a ser tu aliada, recuperas el control. Y ahí comienza la verdadera libertad. ¿Cómo resetar tu cerebro paso a paso? Resetear tu cerebro no es un acto instantáneo, es un proceso consciente. No se trata de borrar tu mente, sino de limpiarla para que vuelva a funcionar como fue diseñada, con equilibrio, presencia y propósito. El cerebro tiene una capacidad asombrosa de regenerarse, pero necesita 3 cosas esenciales: descanso, enfoque y dirección. Sin ellas, opera en modo supervivencia, y ahí es donde pierdes claridad. El primer paso es la desintoxicación de la dopamina. No significa eliminar el placer, sino reducir los estímulos que lo distorsionan. Apaga el teléfono por unas horas, evita la multitarea, deja de buscar distracción constante. Al principio sentirás ansiedad o aburrimiento, pero eso no es señal de vacío. Es tu mente recalibrándose. Cuando el cerebro deja de recibir descargas de placer inmediato, comienza a reconstruir su sensibilidad. El segundo paso es recalibrar tu atención. Tu mente se fortalece allí donde pones el foco. Si pasas el día atendiendo a 10 cosas, tu energía se divide. Pero si entrenas tu cerebro para concentrarse en una sola, recuperas poder. Dedica 15 minutos diarios a una tarea sin interrupciones. Leer, escribir, respirar. Ese ejercicio, tan simple, es un entrenamiento neuronal. Reeduca tu capacidad de permanecer. El tercer paso es reconectar con el cuerpo. La mente se desordena cuando se desconecta de las sensaciones. Observa tu respiración, camina sin prisa, siente el peso de tus pies en el suelo. Cada gesto de conciencia corporal es una señal al cerebro de que puede relajarse. Lo que el pensamiento no logra ordenar, el cuerpo lo equilibra con presencia. Y el cuarto paso, el más profundo, es reprogramar tu narrativa interna. Cada palabra que te dices moldea tus redes neuronales. Hablarte con culpa refuerza el dolor. Hablarte con comprensión refuerza la claridad. Antes de dormir, repite con convicción frases que anclen una nueva identidad mental. Mi mente está en calma. Mi energía está alineada. Estoy aprendiendo a pensar con amor y propósito. Resetear el cerebro no es una técnica, es una forma de vivir. Es elegir conscientemente qué pensamientos entran, qué estímulos permanecen y qué emociones decides alimentar. Es recordar que la claridad no se encuentra afuera, sino en el silencio que permites dentro. Cuando aplicas estos pasos, algo cambia sin ruido ni esfuerzo. La mente deja de correr detrás del mundo y comienza a caminar a tu lado. Y ahí es donde descubres que no necesitabas más información, solo espacio para escuchar lo esencial. Tu mente no es tu enemiga, solo está cansada de sostener pensamientos que ya no necesita. Cuando decides resetear tu cerebro, no estás huyendo de ti, estás regresando a ti. Estás recordando que la claridad no se busca, se cultiva, que la paz no se compra, se entrena, y que ninguna transformación verdadera ocurre desde la prisa, sino desde la conciencia. El mundo te enseña a acelerar, pero la sabiduría te invita a detenerte, a respirar, a observar lo que ocurre dentro sin huir, porque el verdadero cambio no comienza cuando haces más, sino cuando comprendes mejor. El ruido, el cansancio, la falta de placer, la autocrítica, todo eran mensajes, señales de que tu sistema pedía descanso, no fracaso. Has confundido agotamiento con debilidad, cuando en realidad es solo el cuerpo y la mente pidiendo orden. Epicteto diría que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes gobernar la forma en que lo enfrentas. Ese es el núcleo del reset, convertir la reacción en elección. Cada vez que eliges detenerte antes de responder, cada vez que eliges el silencio antes que la prisa, estás reescribiendo tu mente. No con magia, sino con disciplina interior. Cuando limpias el exceso, recuperas la capacidad de sentir. Cuando silencias el ruido, escuchas lo esencial. Cuando aprendes a observar tu diálogo interno con compasión, el cerebro deja de luchar contra ti y se convierte en tu aliado. En ese instante, todo cambia sin que nada afuera haya cambiado. Y si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar. Suscríbete y acompáñame en este camino de autoconciencia y transformación. Cada semana compartiré herramientas para entrenar tu mente, entender tus emociones y recuperar tu claridad. Este puede ser tu punto de reinicio, no por impulso, sino por decisión. Apaga el ruido, respira,
vuelve a ti, porque cuando la mente se aquieta, el alma se expande. Y ahí, en ese silencio, empieza la verdadera libertad. Ser, crecer, propósito. 3 palabras. Un camino, una transformación.